nuevamente aquí en tu casa y nos das la oportunidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, oh Dios, a poder manifestar a través de esta palabra, y Dios, tu voluntad, a que ésta pueda tener cabida en el corazón y de esa forma ponerla en práctica, ponerla por obra. Señor amado, que tu pueblo tenga la disposición de aprender, Señor amado, y de disponerse a obedecer. De la misma forma, mira a los pequeños en la parte superior, los cuales de seguro han de ser también en ti enriquecidos. Que sean ellos también, al igual que nosotros, Padre, favorecidos con tu gracia y con tu misericordia. Señor amado, nos depositamos pues en tus preciosas manos y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, si hemos dado lectura del verso 18 al 22. En ese último versículo nos dice el Señor Jesús respondiéndole, le dijo, sígueme y, ¿verdad?, deja que los muertos entierren así a sus muertos. Esta expresión, obviamente, si bien es cierto, ha sido en más de una oportunidad expresada o dicha por medio de algún creyente en cuanto al establecimiento de una prioridad, porque por ahí nace este asunto, Esta expresión es bastante utilizada cuando alguien quiere hacer énfasis en la prioridad de mejor ponerse al servicio de ¿quién? De Jesús o del Señor o de Dios. Esta expresión, me va a servir como plataforma para poder adentrarnos en una festividad, obviamente, que se celebra a nivel nacional, como lo es el Día de los Difuntos, en cuyo caso, si bien es cierto, la expresión como tal tiene un énfasis totalmente diferente a lo que se celebra en tiempos actuales, no así podríamos tomarlo como una base o un principio de estudio. Ahora, en el mensaje bíblico se van a notar dos tipos, diríamos así, de actitudes del corazón del hombre, dos tipos, uno en la que es la celeridad y otro en lo que es la lentitud, la celeridad y la lentitud, sobre todo al llamado o a la invitación que hace Jesús. Si usted vuelve al texto, por favor, mire lo que nos dice en los primeros versículos que se leyeron. Verso número 18, entendiendo que el Señor iba poco a poco ganándose, digamos así, la admiración, el respeto, pero también los discípulos. Todo esto en medio de un proceso en el cual Jesús en su ministerio iba predicando, iba sanando y la gente de alguna forma lo iba estimando en alto. Dice en el verso 18, viéndose Jesús rodeado, dice la Escritura, de mucha gente, ya Jesús ya no era un hombre, diríamos así, de que pasaba desapercibido. Jesús iba ganando poco a poco, iba ganando mucha fama. Esa fama, mi amado hermano, puede ser arma de doble filo, porque hay quienes pueden estar a su alrededor, obviamente por simpatía, por gratitud, pueden estar junto a usted de pronto, simplemente porque lo estiman, porque a la verdad ven en usted algo o a alguien en el cual pueden confiar. Pero la fama también puede atraer a mucha gente, con un corazón totalmente opuesto a la lista que di hace un momento. Puede haber gente interesada, puede haber gente buscando otro tipo de situaciones que si uno no se cuida o si uno no cubre sus espaldas, bien podría estar rodeado de gente llena de amargura o con un corazón de hipocresía. Muchas son las razones por las que la gente puede acercarse a alguien con fama. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero el Señor quiere discernir y quiere de alguna forma establecer un círculo en el cual Él pueda confiar. Ahora bien, en este sentido, hay dos situaciones que se dan en una misma oportunidad, ya que el texto del verso 18 al 22 ocurre todo en un mismo sitio y con un mismo, digamos así, auditorio. En el verso 18 nos dice, el Señor se vio rodeado ¿de qué? De mucha
mucha gente. Ya el Señor no había predicado, había terminado de predicar. Ya el Señor había dado un mensaje, pero la gente no se iba, la gente seguía ahí. Y dice la Biblia que eso a él le gestó en su corazón salir de ese entorno. Dice la Biblia, mandó pasar, dice aquí, al otro lado, posiblemente embarcarse en esas pequeñas canoas de pescadores e irse al otro lado de la ribera del río. Por lo general, el Señor siempre cruzaba de Nazaret, el lago de Genesaret, lo cruzaba con mucha frecuencia. Es como más o menos tratar de cruzar de aquí a Daule, de aquí a Durán y de Durán a Guayaquil. Eso digamos así un punto en el cual mucha gente está yendo y viniendo. Ahora, en el verso número 19 nos dice, vino un escriba. Ahora, ponga por favor los antecedentes. Vino un escriba y le dijo, ojo, un escriba no era cualquier persona, no era, diríamos, uno más de la multitud. Dice un comentarista bíblico, ya que es este hombre, hablando del escriba, un hombre de renombre. Da un comentario, pero muy, digamos, en cuanto a la razón lógica, muy atinado. ¿Por qué? Por lo que va a suceder. Lea y luego le informo de qué se trata. Dice el Señor, vino un escriba y le dijo, maestro, ojo, ¿podría leer la última expresión? ¿Qué dice ahí, mi amado hermano? Te seguiré donde quiera que vayas. Ojo, mi amado hermano. Yo deseo ante todo, mi querido hermano, que usted pueda establecer principios antes de poder sacar ciertas conclusiones. ¿Quién le está diciendo a quién que lo quiere seguir? ¿Quién? Un escriba. Un escriba le está diciendo a Jesús, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Mi amado hermano, si algo el Señor ya había advertido en otros pasajes bíblicos, mi amado hermano, es evidentemente esa falsa, por así decirlo, fama que mucha gente quiere buscar. Recuerda que el Señor ya le buscaba muchísima gente, y es inevitable, ojo, que quienes estuviesen alrededor de Jesús también fuesen buscados. De hecho, hay otros pasajes bíblicos que cuando se buscaba de la atención de Jesús y al verlo él sumamente ocupado, mucha gente buscaba también a quién para apoyarse. A los discípulos, tanto así que hasta los discípulos le llevaban gente endemoniada, gente enferma, y por ahí salió un caso en el cual los discípulos dijeron, Señor, no lo pudimos expulsar. Y ahí el Señor tuvo que intervenir y hasta darles una exhortación diciéndoles que eran hombres de poca fe. Pero bueno, son casos separados, pero que vienen simplemente como referencia, haciendo notorio ¿qué cosa? Que quienes estaban junto a Jesús de alguna forma gozaban o participaban de rebote. ¿De qué cosa? De la fama. De la buena fama de Jesús. Es ahí donde Jesús recibe una invitación, o recibe, digamos, una especie de digamos así, no ni siquiera de sugerencia, sino más bien de autoinvitación, podríamos decirlo. Un escriba, alguien importante, no era cualquier persona. Dice este comentarista, y eso es lo que quería aportarle, que para la obra del Señor mejor hubiese sido un escriba como discípulo que 12 pescadores. Y de seguro es un aporte muy práctico, la verdad, si uno lo quiere ver conforme a la lógica o a la razón. Un ejemplo, pregunto, ¿quién podría captar más cantidad de gente? Y quiero ser muy práctico en el ejemplo. Perico de los Palotes, hablando de esto, pues un nombre y un apellido, o pongamos el nombre de un artista. ¿Qué artista quiere poner? Uno que tenga fama y renombre. ¿Quién? Hago alusión de un pueblito, que Dios lo tenga en su gloria, de Julio Jaramillo. Pregunto, ¿quién de los dos atraería multitudes? ¿Perico de los Palotes o Julio Jaramillo? ¿Por qué le hago
esta pequeña ilustración para que usted entienda la magnitud, sí, de lo que en este caso el escriba puede llegar a lograr. Ojo, él, y mucho más si está al lado de quién, al lado de Jesús. Sí, entendiendo, mi amado hermano, por la escritura, ojo, sí, que los escribas, los fariseos, ellos amaban que la gente de alguna forma los elogiara, amaban, mi amado hermano, y quisiera por favor ir a la escritura, venga conmigo. Sí, vayamos a un texto de referencia tan solamente, como para poder dar también algo, sí, algo también, digamos, acorde a esta situación. En el Evangelio según San Juan, venga conmigo por favor. Mateo. Sí, pero más adelante. Sí, Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Capítulo número 23. Vamos a tomar una pequeña referencia, solamente como para dar, sí, alguna aportación al texto adicional. Sí, Mateo capítulo número 23, ¿ya lo tienen? Mira lo que nos dice el Señor. Verso 2. Sí, verso número 2. O desde el 1 podríamos leer. Jesús habló a sus discípulos, a la gente, les habló, mira lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, verso 2, ¿podrías leerlo? En la cátedra de Moisés, ojo, entendiendo que este término, cátedra, es lo que hoy por hoy se puede entender como un púlpito, sí. Podría también leerse, en el púlpito de Moisés se sienta. ¿Quiénes se sientan ahí? Los escribas y los fariseos, es decir, los enseñadores y traductores de la escritura, de la ley de los profetas. Verso 3, mira. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no, ¿qué dice acá? Mas no hagáis, dice aquí, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Me salto un poquito, verso número 5. Ahora, ¿cuál era la intención de que ellos estuviesen allá arriba, en ese púlpito? Verso número 5 en adelante. Antes hacen todas sus obras. Jesús ya lo tenía plenamente identificado. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan, dice aquí, sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, para entender esta expresión, es necesario irse un poquito a la cultura y a la vestimenta, de hecho, de escribas y fariseos. Por lo general, mi amado hermano, cuando estos querían ser reconocidos, se ponían mantos externos para cubrir sus mantos internos, por así decirlo, para no contaminarse cuando ingresasen o al templo o a una sinagoga. Pero los mantos exteriores llevaban unos flecos, campanillas. Sí, campanillas. Es decir, que si uno de estos caminaba, digamos así, desde la esquina, ya por ahí quienes iban a media cuadra, ¿qué hacían? Escuchaban y decían, por ahí ha de venir o un escriba o un fariseo. Y la gente, claro, como era gente de renombre, era gente, digamos así, de un estatus social alto, la gente, hermano, salía a verlos. Y ellos, sí, obviamente, digamos así, que iban despachando bendiciones, pero también iban mirando quienes no le daban reverencia, y sobre ellos acusaban maldición. Mi amado hermano, ellos amaban estas cosas. Mira lo que dice eso con respecto a lo que se denomina como filacterías. Y extienden los flecos de sus mantos. Versículo número 6, podrías complementar esa lectura. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas que dice aquí en las sinagogas, y las saludaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, o lo que se entiende como mi maestro, mi maestro. Ahora, teniendo este antecedente, vuelva por favor, ¿a dónde? Al capítulo 8 de Mateo, verso número 19. ¿Quién se acerca, mi amado hermano,
sí, en este caso, sí, a Jesús, un escriba, sí, un escribano. Versículo número 19, perdón. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Oh! ¿En medio de quién le dijo todo esto? El escriba. En medio de la muchedumbre. De pronto, mi amado hermano, si algo lo quería hacer, ¿por qué mejor no esperar que la muchedumbre se disipe y él de pronto en secreto o algo más íntimo puede decirle: maestro, podría acompañarte, podría yo seguirte o hacer un discípulo tuyo? No, se lo dice prácticamente de primera mano para que todos lo escuchen. Seguidamente, mi amado hermano, dice la Biblia, versículo número 20, que esto provoca en Jesús una reacción. La gente ha escuchado, Jesús ha escuchado, y sus discípulos también han escuchado que un escriba quiere añadirse al grupo. Vuelvo y repito, este comentarista del cual le mencioné, sí, menciona: mejor hubiese sido, humanamente hablando, que un escriba, si hubiese sido un discípulo de Jesús, que 12 pescadores juntos, porque un escriba hubiese captado, ¿qué cosa? Mayor cantidad de gente. Pero Jesús no estaba buscando, mi amado hermano, gente popular. Jesús estaba buscando gente necesitada del Evangelio. Amén. De ahí que yo tengo un principio con respecto a cuando los famosos vienen a Cristo. No digo que ellos no pueden venir a Cristo. Si el Evangelio es para todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere acercarse a Jesús por la razón correcta. Amén. No todo el mundo quiere venir a los pies de Cristo con una verdadera actitud de arrepentimiento y de sinceridad. Hay quienes buscan al Señor solo para obtener mayor popularidad. Yo soy enemigo, mi amado hermano, que en un ministerio donde se añade como miembro, sí, diríamos así, un famoso, que si pasen 2, 3 meses y el famoso ya esté dirigiendo iglesia. Y el famoso ya está en el altar. Y el famoso ya está ministrando. No digo que no lo puedan hacer. Lo que digo es que primero deben de ir a la silla y ser adoctrinados como cualquier otro individuo que pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ahora bien, Jesús, mi amado hermano, va a la mano con el fariseo y le dice, verso número 20, parece que fuera una palabra hasta posiblemente grosera. El Señor le dice: las zorras, hablando de estos animalitos que obviamente eran muy conocidos por el entorno en el cual ellos vivían, las zorras tienen guaridas, ¿sí? Y las aves de los cielos, ¿qué tienen? Tienen nido. Ahora Jesús lo dice en referencia de cómo en este caso vivía un fariseo o vivía un escriba. Ellos, mi amado hermanos, más allá de dar o de ser conocidos y de dar, diríamos así, enseñanza al pueblo, luego de sus actividades, volvían o retornaban nuevamente a sus hogares, entendiendo también en el contexto cultural, un fariseo, un escriba, un sacerdote, por lo general era una persona de alta sociedad. ¿Por qué? Porque para aquel entonces los puestos religiosos se los adquirían por precio. Diríamos así, un escriba pobre no podía ejercer, por así decirlo, su título de escriba. ¿Sí? Dicen en la actualidad, el que no tiene padrino no se bautiza. Ellos tenían un padrino, su dinero, su posición, su influencia. Ahora, el Señor va a la mano diciéndole al escriba: si tú quieres seguirme, debes de primeramente entender algo. Vas a perder la seguridad. No lo quise meter, hermano. Ayúdame, por favor. Gracias. Sí. El Señor le dice: vas a perder tu seguridad, tu estabilidad, o de alguna manera tu amparo al cual tú estás acostumbrado. En este caso es a las posesiones materiales. Conmigo no va a haber posesión material. Conmigo no va a existir esa estabilidad en la cual tú te mantienes.
De primera mano el Señor le advierte esto. Seguidamente nos dice en el verso número 20, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, esto es una expresión, mi amado hermano, ojo, sí, esto es una expresión, si diríamos así, genérica. ¿A qué me refiero? No es que Jesús no tuviese un lugar donde dormir. Claro que tenía. Inclusive en una oportunidad, maestro, preguntaron, Señor, ¿y dónde moras? Dice, yo sí tengo un lugar donde dormir. Lo que no tenía, mi amado hermano, él, por así mencionarlo de manera generalizada, es un lugar en el cual él bien podría decir, esta es mi casa y aquí, luego de mis 8 horas de trabajo, retorno sin que nadie me moleste. El Señor, mi amado hermano, nunca, por así mencionar, nunca tuvo una puerta cerrada, es decir, siempre había un lugar abierto para recibirlo a él, a sus discípulos, en función, mi amado hermano, sí, de la labor, en este caso espiritual, que él ejercía. Es decir, toda labor que, como se puede entender en la Escritura, toda labor que el hombre hace en el Señor tiene su recompensa. Jesús le había mencionado a sus discípulos, si ustedes lo han dejado todo por mí, si en esta tierra tendrán casa, tendrán esposa, madres, hijos, si no van a quedarse huérfanos, no van a quedarse desprovistos, porque el obrero es digno de su salario. Si muchas mujeres, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, asistían con sus bienes a la labor del Señor, pero él no depositaba su corazón en ninguna de estas, que yo no sé, de estos bienes. Ahora, mi querido hermano, este escriba obviamente se entera de que él espera, a la hora de seguir a Jesús. Y el Señor le acaba de decir, en este momento te advierto, que si decides seguirme, no vas a tener un lugar como el que tienes ahora, no vas a gozar de la estabilidad, ni de esa tan pretendida falsa fama que tú puedes llegar a tener a mi lado. Verso número 20. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, lo que la Biblia no dice en ese pasaje bíblico, y que algunos comentaristas, si diríamos que se atreven a decir, es que dicho esto, el escriba, en silencio se escabulle y se va, y no sigue a Jesús. Vuelvo y repito, esto no lo dice la Escritura, pero podría entenderse que así sucedió. ¿Por qué? Porque él no constó luego más adelante como ¿quién? Como los discípulos de Jesús. Quien sí se añadirá después es un hombre llamado Nicodemo. Amén. El cual, ¿qué labor tenía? Hablando de su orden religiosa. Él era un fariseo. Ahora bien, versículo número 21. Ahora, eso es en la severidad. Ahora veamos en la lentitud. Versículo 21 nos dice, otro de sus discípulos, ojo, llamado hermano, era ya un seguidor. Pero era un seguidor, diríamos así, retardado, lento, un seguidor, diríamos, mucho más relajado. Mira que el escriba quería salir corriendo a seguir a Jesús. Y por su parte, se estimaba que era un discípulo, pero al mismo tiempo, mi querido hermano, en este caso, su identificación para con el Señor era muy, pero muy retardada. Verso número 21 dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre, dice aquí, ¿a quién? A mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, vamos a estudiar en profundidad esta expresión. ¿Y por qué? Porque también se oye esa contestación de manera, diríamos, abrupta y hasta poder decirse alejada de cualquier sensibilidad. Si Jesús algo era para con la familia, era sensible. Y Jesús también tenía que honrar lo que todo buen judío y todo buen cristiano debe de honrar. Honra a tu padre y a tu madre, que era mandamiento del decálogo. Como base, digamos, a manera de estatuto desde Dios para el pueblo.
Dirá cualquiera, ¿cómo es posible que el Señor le haya dicho a este hijo que no entierre o que no haga el acto fúnebre, sí, a su padre? Jesús estaría yendo en contra de lo que ya decía el decálogo. Bueno, lo vamos a ver en esta preciosa noche. Más adelante quisiera por favor que me acompañase a un texto de referencia. Quiero complementar lo que dice Mateo. Venga conmigo, mi amado hermano, sí, al Evangelio de Lucas, capítulo número 9. Lucas, vamos a ver un texto, sí, de referencia. Lucas, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Verso número 59. Verso número 59. Dice el Señor. Lucas 9, verso 59. ¿Lo tiene? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso número 60, léalo por favor. Ajá. Ahora, aquí hay algo adicional que no se menciona en Mateo, recordando que cada evangelista da su propia versión de cómo él asumió, en este caso, sí, su experiencia de escuchar a Jesús. En este pasaje bíblico añade algo el Señor en el verso 60. Dice aquí, deja que los muertos entierren a sus muertos, y ahí le dice, y tú ve y anuncia ¿qué cosa? Y anuncia el reino de Dios. Esto se exime, sí, del Evangelio de Mateo. Sí, esto se lo priva Mateo. Pero lo anuncia, lo declara ¿quién? Lucas. Ahora bien, vamos a estudiar todo el contexto. Antes de seguir avanzando, acompáñenme por favor solamente para reforzar lo que se terminó diciendo en Mateo capítulo número 8, versículo número 20, en el cual se nos dice que el Señor no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Sí. Fíjate lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, 38. Apúntalo por favor, solo como referencia para que lo puedas leer y luego en tu casa también lo puedas analizar, lo puedas complementar ya en tu estudio personal. Juan capítulo número 1, ¿lo tiene? Versículo número 38. Y volviéndose dice el texto, Jesús viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras o dónde vives? ¿Y qué les dice en el verso 39? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Ahora, este es un término muy especial. No donde vivía, sino donde moraba. Sí, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Sí, ahí está el versículo número 38 y 39. Retomando Mateo, por favor. Sí, verso número 22. Jesús le dice a este, sígueme, que los muertos, que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, analicemos la expresión. Primer punto, ¿qué le dice este discípulo? Versículo número 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre, dice ahí, ¿a quién? Entierra a mi padre. Ahora, por favor, abra nuevamente el Evangelio de Lucas, que es el texto que habíamos tomado como referencia. ¿Qué decía en Lucas? Capítulo número 9. No pierda ambos pasajes, vamos a compararlos, por favor. Lucas capítulo 9, ¿qué nos dice? ¿Ya lo tiene? Dijo ahora, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero vaya. Ajá. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el primer versículo de Mateo y de Lucas?
En el primero, ¿qué? ¿Cómo se ve o cómo se entiende? Como que si el discípulo le dice ¿a quién? A Jesús, sí, como que si él le dice, déjame enterrar a mi padre. Hermano, no. En Lucas se complementa y dice que Jesús le dice a otro, sígueme. Amén. Sí, eso es algo que usted tiene que de pronto sí rescatar de estas escrituras. No que el uno esté viendo de pronto de manera sin malsana el pasaje, ¿sí? O el otro sea un poquito más exhaustivo. No. Cada quien asimile, en este caso, la enseñanza, como bien, en este caso, en su corazón, la concibe, en su interior. Es como el día de hoy. Mi amado hermano, de pronto usted después de esta enseñanza sale y cada quien tendrá su propia forma de ver la enseñanza del día de hoy. Sí, usted le preguntará a uno, ¿tú vas por la enseñanza? Sí, más o menos. El otro, ay, tú excelente, y otro, a mí no me gustó. Punto. Cada quien va a sacar su propia conclusión y mirará y dará su propia versión. Ahora, tercero, en ambas, diríamos así, se rescata sí, la enseñanza. Ahora, versículo número, estoy en Lucas, por favor, número 9, sí, versículo número 58. Dijo a otro, sígueme. Amén. Él le dijo, Señor, déjame si que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. Ojo, en el primer caso, un hombre apurado por seguir a Jesús. En el segundo, uno recibe otra invitación. En este, sí, el Señor le demanda algo. Sígueme. Ahora, si fue así como Lucas lo logró determinar, porque recordando que Lucas investigó los acontecimientos, sí, en el Evangelio no pierda por favor, retorne a Mateo. En Mateo capítulo número 8, versículo número 22, dice, Jesús le dijo, perdón, en verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Voy a analizar ambos aspectos. Me quedo primero con el de Mateo. Aquí al parecer este discípulo se atreve a decirle a Jesús, Señor, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Vamos a suponer que Jesús no haya abierto su boca. Mas sin embargo, él está presente escuchando primeramente a quién. ¿A quién? Al escriba. Recuerde esto. Él está escuchando. Él está recibiendo un mensaje. Sí, obviamente no consigo, sino con otro. Y ahora este hombre, llamado hermano, en su corazón comienza a nacer una necesidad. Como muchas veces suele pasar en medio de una predicación. ¿A qué me refiero? A veces cuando uno predica la palabra y toca una diversidad de temas, el Espíritu Santo que tiene esta labor redarguye, ¿qué cosa? El corazón. Y muchos sin que usted le diga nada, dicen en su interior, este sábado voy a unirme al grupo de evangelismo. Nadie les ha dicho nada. Todo ha nacido ¿en dónde? En el corazón, porque en la administración de la palabra, el Espíritu Santo está ¿qué cosa? Diríamos así, está golpeando con el martillo. Sí, golpea, dice la Biblia que la palabra de Dios es por el martillo, de golpea y parte la roca en dos. Y uno solo en su interior dice, este sábado, este sí voy, pero todo pasa acá adentro. Todo pasa acá adentro, internamente. ¿Sí? Y ahí, mi amado hermano, Dios, que todo lo sabe antes que la palabra esté en donde. En nuestra boca. ¿Sí? Mi amado hermano, nos va a confrontar. Y nos va de alguna manera, sí, nos va a incitar ¿a qué? A que la determinación interna se haga, mi amado hermano, digamos así, se haga visible en el exterior. Y esto va a decir, y nos puede hasta, de pronto nos puede poner en aprieto, y el sábado no tienes que ir a, y le da cualquier lugar, o no tienes que hacer, y le da esa actividad. Y dice, ay, pero este sábado es cierto, tengo un día con el cual promete. Ahí es donde el Señor sí, nos agarra a veces, como decíamos por ahí, de la nuca y nos dice, a ver, ¿a quién vas a servir? ¿Sí? ¿O cómo está tu flexibilidad para conmigo? ¿Por qué siempre tengo que esperar yo y lo tuyo va primero antes que mí? Miren que me quedo primero con el escenario, luego me voy a Lucas también. Vamos a suponer que este discípulo, todo esto
sintió en su corazón. ¿Qué cosa? El seguir a Jesús. Él acaba de escuchar la respuesta. Acaba de escuchar al escriba que le dice, Señor, yo te voy a seguir. Por ahí no faltó alguien adentro que decía, preso adentro. Pero lo está diciendo ¿dónde? En su interior, en su corazón. Pero Jesús también es Dios. Y conoce la intención tanto del uno como del otro. El que está, digamos, a sus espaldas. Tanto del apurado como de aquel que está lento, aquel que está queriendo seguirlo, pero no tan evidente, un poco más desapercibido. Y es ahí, en Mateo capítulo número 8, versículo número 21, donde si el Señor, vamos a suponer que ha callado, solamente vamos a suponer, Él no ha dicho nada. Sí. Él, el discípulo que está por acá, le dice, Señor, quiero enterrar primero a mi padre y de ahí cuenta conmigo. Como a veces suele pasar con las damas sobre todo. Sí, hermano, hago el almuerzo y voy para allá. Allá espérenme, allá voy. Sí, o los varones, hermano, termino mi trabajo y corro para allá. Sí, no digo que esto está mal, solo estoy citando meros ejemplos. Ahora, Jesús da una respuesta concreta. En el versículo número 22 de Mateo, voy a primero quedarme con esta versión, ¿sí? O con esta apreciación del texto, se nos dice, ¿sí? Sígueme, como que el Señor es concluyente, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ahora, aquí esta expresión, si usted la toma literal, dirá, qué insensible que es Jesús. Porque el hombre o el discípulo o aquel que tiene el buen deseo de quererlo seguir a Jesús, si tiene eso, la mejor intención de hacerlo, pero Jesús, que es insensible, le está diciendo a tu padre, déjalo que muera solo, o que se entierre solo. Mi amado hermano, usted tiene que conocer algo de la cultura judía. Esta expresión, mi amado hermano, no habla de la muerte en sí mismo. Sí, no habla de la muerte, sino de un suceso que va a llegarle, obviamente, a todo hombre, que es la muerte. ¿A qué me refiero? El padre del discípulo está con vida. Por una sencilla razón. Primer punto, si el padre ha muerto, ¿qué hace el discípulo ese día? Escuchando aquí. Quiero que entienda esto. No es que el padre ha muerto. Es como que si hoy le venga a usted en la mañana, si la noticia de que su Dios no quiera, una madre, un padre ha muerto, usted diría, oye, el culto. No. Usted en este momento, ¿dónde estuviera? Por lo menos, ¿dónde estuviera? En el velorio. Jesús no es un insensible, al contrario, cuando él sabía que alguien estaba a punto de morir, mi amado hermano, si él hacía todo lo posible para ir en rescate, porque donde Jesús iba, hasta los muertos resucitaban. ¿Sí? No es que el padre estaba muerto. Lo que pasa es que conforme a la cultura judía, si todo hombre que tenía sobre todo, ojo, tenía la responsabilidad de la primogenitura, posiblemente este muchacho era un primogénito, un primer hijo de muchos, él, llamado hermano, no podía, de acuerdo a la costumbre y a la ordenanza también, no podía abandonar, ojo, ¿sí? O no podía dejar al azar la responsabilidad de la primogenitura totalmente administrada, sí, previo obviamente a la muerte de su padre, para que luego de hacer esto, entonces comenzar a ir, en este caso, en pos de Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir? Y quiero traerlo más o menos como un ejercicio práctico para nuestro entorno. Pregunto, si usted tuviese un niño, y yo creo que todos lo hemos tenido como padres, pero si usted tuviese un niño en semana de exámenes, y usted sabe que su hijo es flojo para el estudio, pregunto,
pronto yo faltaría de pronto por esa necesidad al culto en esa semana? Posiblemente sí. ¿Pero con qué intención? ¿Para quedarse vagando en la casa? No. ¿Para qué? Para cerciorarse de que su hijo esa semana estudie y rinda los mejores exámenes de su vida. ¿Me entiende? Mi amado hermano, eso es lo que está pasando. No que el padre hubiese muerto. El padre estaba con vida. Pero el primogénito o este hombre quería primero cerciorarse de que su padre pasase, diríamos así, el umbral de la muerte, él encargarse de administrar o de dejar todas las cosas en orden conforme, vuelvo y repito, a la responsabilidad que le competía, y luego de dejar todo, diríamos así, las cuentas claras, entonces decir, ahora sí Jesús, ya terminé con todas mis responsabilidades, aquí estoy, listo para servirte. Es esa transición la que Jesús cuestiona. Es precisamente esa señal la que a Jesús, como dice por ahí el chavo, no le simpatiza. Poquito creo que lo dice, ¿verdad? Eso, la transición, la prioridad de su transición. El Señor dice, no, un ratito. Y ahora sí, por favor, me voy a Lucas. En Lucas sí se dan estos antecedentes. Porque en el versículo, mi querido hermano, en el versículo número 59 de Lucas capítulo 9 se nos dice, y dijo a otro, como que Jesús se va de tope a tope. Sí, como que si terminó Jesús, sí, hablarle en este caso, sí, con el escriba, el que quería seguirlo, pero ya, como mucha gente dice, hermano, ¿cuántos quieren ir mañana? A ver, hermano, déjame mi mamá, quiere el día de mañana, y el amén se hace algo. Y eso suele pasar, antes de leer Lucas, eso suele pasar, mi amado hermano, por una sencilla razón. Jesús tuvo esas malas experiencias. Y yo creo que en tiempos presentes también nosotros tenemos esas malas experiencias. Venga conmigo a Mateo capítulo 21, verso 28 al 30. Rapidito, no pierda Lucas. El tiempo nos corre un poquito, sí, rápido, pero gracias a Dios estamos en tiempo de feriado. Es decir, que no extrañamos mucho, sí, la novela, creo. Sí. Mateo capítulo número 21, rapidito, ¿lo tienen? Mire, aquí vienen los que son, sí, justamente, son como una bala para decirle amén al Señor, pero el resto de la hora se aguanta. Dicen por ahí carrera de caballos y usted sabe el resto. Ya lo tiene, Mateo capítulo 21, verso 28 al 30. ¿Qué nos dice? Ajá. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Haga de cuenta que es feriado. Si cualquiera diría, no, pues hoy es feriado y descanso. Bueno, le dice, verso 29, ¿qué respondió el hijo? Le dijo, no quiero. Pero después, redarguido, digo yo, arrepentido, ¿qué hizo este hijo? Que dijo que no quería. Terminó yendo, fue. Verso número 30. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Eso pasa en los cultos. Lo mismo pasa eso, pero en los cultos. Y no fue. Y en el verso 31 dice la pregunta, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de Dios? Y usted ya sabe cuál es la respuesta. Obviamente, el que dijo no, pero se arrepintió y fue. Más que el que dijo sí y al rato de la hora no fue nada. Ahora, Lucas capítulo número 9, verso número 59, dice acá, y a otro le dijo el Señor, sígueme. Ahora sí, me voy con el otro escenario. Aunque la palabra de Dios es la misma, la enseñanza es la misma, igual.
Es como que Jesús terminó de hablar con el escriba, e inmediatamente él, obviamente en su providencia de ser, mi amado hermano, también omnisciente, ¿sí? Porque Dios conoce todas las cosas. Sí, es como que se dijo, a ver, termino por acá y me voy al polo opuesto. Termino con este que está, pero con ansias de seguirme, pero le he parado el carro. Sí, porque le he dicho realmente cómo es en el ministerio, el servir. Aquí no hay fama, aquí no hay fortuna. Aquí terminas de trabajar y nadie te pide autógrafo. ¿Verdad? Acá la cosa no pinta para eso. Y inmediatamente se fue al extremo. A alguien, sí, que no quería. A alguien que simplemente quería ser discípulo, pero pasivo. Como dice por ahí, hermano, sí, a mí me gusta oír la palabra y por eso voy a la iglesia. Pero si algo más me solicitan, no, ahí no más. Hasta ahí llego. ¿Cuánta gente hay así en las iglesias? Y el Señor quiere algo más de usted, pero usted mismo dice, no, yo no me animo hasta ahí. Pero hermano, bautícese, no, hasta creo nomás, ahí me quedo. Ya eso del bautismo no es para mí. Hermano, pero ofrende, no. Así que déjeme así nomás. Allá bueno. Verso número 59 dice, sígueme. Y es ahí donde él se le vino la prioridad. Esto es muy importante, porque así como fue un poquito impactante el llamado, fue también casi que instantáneo. ¿Qué cosa? La reacción. Pregunto yo, si el Señor le dijera a usted, sígueme. Vamos a suponer que Jesús esté reclutando a los discípulos en este momento. Mucha gente ha dicho, ay hermano, ¿cómo hubiese yo querido ser un Santiago, un Jacobo, un Juan, que Jesús esté por las calles diciendo, tú deja todo y sigue, y yo lo seguiría? Por aquí hay hermanos que trabajan vendiendo, tienen sus puestitos. Vamos a suponer que Jesús esté reclutando gente. Y pasen por su puestito y le digan, sígueme, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Pregunto, ¿cómo reaccionaría usted? Están toda la bacana y daba, y el Señor dice, deja eso, mujer, y sígueme. Estos llamados, estas indicaciones se ven gloriosas cuando usted las lee, ¿verdad? Cuando usted las lee. Otra cosa es vivir la experiencia. ¿Verdad? Deja todo y sígueme. Se oye sencillo, pero la invitación conlleva una terrible responsabilidad. Usted dirá, hermano, y mis hijos, y la factura, y lo que tengo que pagar, y llamar, y la novela, ¿qué hago, hermano? Sí. Cuando usted habla de mover los escenarios, hermano, debe de entender que el llamado de Jesús es un llamado totalitario. El Señor, cuando llamó, si les pidió que abandonasen todo. No con esto se olvidaron de su familia. Claro que iban a su familia, pero ya no con esa estimación con la que antes ellos obviamente la tenían. Y querido hermano, y ahí es donde el Señor le dice a este hombre discípulo, sígueme. Él le dijo, y fue como que la respuesta la tienen en la boca. Sí, hermano, y usted no quisiera servir, hermano, lo que pasa es que... Ay, perdón, disculpe, hasta lo ofendí. Ya saben, hay quienes tienen ya guardada bajo la mano. Si el pastor me insinuó, yo ya tengo la respuesta. ¿Sí? Es aquí, es instantáneo. Dice en el versículo número 59, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame primero, vaya y entierra a mi padre. Ahora, ojo, lo que este judío le dice a Jesús, al rabí, tiene un peso, sí, sublime. Tiene un peso, diríamos así, grande, conforme al mandamiento. Porque esto formaba parte de honrar a padre y madre. Este judío no le dice al Señor una respuesta de la cual él pueda decir, si le digo otra cosa, el Señor me va a decir sí, que soy intolerante.
Si le pongo otro pretexto, el Señor me va a decir que a la verdad yo no sirvo. Él busca la mejor excusa bíblicamente hablando. Como cuando una madre le podría decir al Señor, Señor, tú sabes que yo te quiero servir. Y hasta orando se lo dice. Pero tú sabes que mis hijos están chiquitos. Cuando estén más grandes, ahí te sirvo. Dice por ahí, la razón natural no tiene fuerza. ¿Cuántas madrecitas no han utilizado a sus hijos chiquitos como la excusa esencial de decirle, por eso es que no les sirve? ¿Sí? Lo esencial, cogen lo más elemental, cogen un principio de maternidad. Al decir, por eso es que no les sirvo. Es porque mis hijos están chiquitos, hermano. Cuando ya cumplan 18, ahí ya. ¿Y cuánto le queda? Tiene 3 meses, tiene. Y ese, ¿cuánto tengo que esperar? 17 años y 9 meses. Y de ahí, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Ese es el gran problema, ¿sí?, del hombre. Presentar en esencia excusas, entre comillas, valederas para decirle al Señor después. Yo le aseguro algo, cuando cumplo los 18 horas, sígueme. Señor, ya vinieron los nietos. Estoy criando nietos. ¿Quién va a ayudar a mi hijo? Está cogiendo una carrera de doctorado. Siempre la excusa, ¿sí?, va a anteponerse ante la demanda del servicio. Este hombre le dice al Señor, Señor, mi padre no había muerto. El padre estaba viviendo y viviendo. Estaba vivo. El padre iba a morir. Claro que iba a morir. Él de pronto tenía que ejercer su responsabilidad de administrar los bienes de su padre. Por supuesto que sí. Eso era indudable. Y Jesús, mi amado hermano, sabía que eso tenía que hacerlo todo judío, no solamente él. Todo hombre judío que en calidad de primogénito tenía que la obligación de dejar administrado, más o menos como cuando se le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Eso era un principio elemental para la vida cotidiana de un judío. Mas, sin embargo, el llamado que Dios hacía está por encima de esos básicos principios. Mi amado hermano, es que antes de ser esposa, eres hija de Dios, por ejemplo. Antes de ser marido, eres hijo de Dios. Esa es la anteposición que el Señor quería oír. ¿Tú no crees que si este hombre le decía al Señor, sí, Señor, cuenta conmigo? ¿Tú no crees que en el día, propiamente hablando, de que su papá muriera, el Señor no le hubiese él mismo dicho, hijo, su padre acaba de morir, vaya, regreso y vuelva otra vez a lo que ya estaba haciendo? ¡Claro que sí! Es como que si hoy muriera mi padre, Dios no quiera, por obvias razones, no hubiese buscado hoy, ¿qué cosa? Un reemplazo. No me hubiese hecho fariseo y decir, ay, que mi padre se entierre solito. No. ¿Me entiende? Esa no era la idea. Hoy, con el día de hoy, mundo tiene muy bien el tema. Que hay quienes toman esta fecha para ir al cementerio, limpiar la bóveda, pasarle una brochita de pintura. Perfecto, está bien. Pero esa no es, ojo, la excusa para decir, ay, hoy como es feriado, hoy entonces por el día de los finados, hoy no hago lo de Dios. Mi hermano, usted pudiera pintar la bóveda, tiene los 365 días del año para limpiarla y para embellecerla. Amén. El Señor quería establecer prioridades. Prioridades. Mi amado hermano, es ahí donde el Señor, obviamente, ante una respuesta negligente, da una contestación abrupta también. Es ahí donde el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos
y tú. Mira que se lo está diciendo el dueño de todo, porque todo, la mayoría de los que se Jesús tenían familia, tenían padre, madre y todo. Ahora, ¿qué quiso dejar el Señor en todo ese auditorio? ¿Qué quiso dejar establecido? La prioridad. Dios por encima de tu matrimonio, Dios por encima de tus hijos, Dios por encima de todo. Amén. Por encima de todo. Por eso en los mandamientos tiene ese orden. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Primero, tu Dios. Hay quienes están esperando jubilarse para servir al Señor. Señor, cuando yo me jubile ahí, yo pregunto, ¿y ahí para qué te quiero? Ya todo chacoso, ya no puedes ni caminar, hermano, sube el cerro, ay hermano, tú sabes que ya no puedo. Yo trabajo aquí en Planita nomás. Al trabajo le dieron todo su vigor. Al patrono le dieron toda su fuerza. Y esperan, mi amado hermano, venir ya viejito, escúchame, el Señor anda así, dime, ¿qué hago? Y le conocieron toda la juventud. Le conocieron toda su adultez. Eso sí que es un desperdicio. Porque pensaron que mientras trabajaban secularmente no podían trabajar para el Señor, mi hermano, el espiritual. ¿Quién te ha dicho a ti que trabajando en lo secular es un impedimento para no trabajar en lo espiritual? Lo que pasa es que son flojos. Porque no quieren correr un poco más, no quieren esforzarse un poco más. Yo te aseguro que si tu patrón secular te dice, qué sé yo, vamos a ponerle un nombre, vamos con Perico de los Palotes, él paga los protocolos siempre. Le voy a aumentar las horas, pero si son otros que se le exige, no le quiero poner 20 horas. ¿Trabajaría o no trabajaría los 20? Claro que sí. Claro que sí. Pero si el Señor le dice, mira, ya trabajaste 8 horas y más allá afuera, ¿qué te parece si me regalas 2? Solo 2. Dice, oh Señor, cansado. Hoy puedo. Es ahí donde el Señor te dice, deja que los muertos. Ahí, cuando no estimas valiosa las necesidades del reino. Pero si cocine todo el día, lave toda la tarde. ¿Me explico? Si vengo trabajando todo un solazo que hizo. Mi amado hermano, usted no puede anteponer nada. Nada. Si, todo obviamente tiene. ¿Quién no tiene excusas? Pregunto yo, ¿quién no tiene excusas? Es que no tengo carro. Cuando me dan el carro, ahora yo lo tengo, dice. O sea, excusa cuando no tenía y excusa cuando ya lo tiene. Es que no tengo dinero y cuando lo tienes, no la tengo, hermano. Es que no tengo ropa para las pilas y ahora la tengo, no la puedo ensuciar. O sea, no hay conformidad, no hay, mi amado hermano, prioridad. Tú no le puedes decir a la señoría, estoy criando, amigo, por eso es que no puedo. Y todos mis hijos que se fueron, y ahora, ¿quién cuida la casa? Cada vez que anteponemos cualquier cosa, ahí el Señor te dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es ahí. Es que estoy enfermo. Mi querido hermano, gente ciega ha servido al Señor. Gente en silla de ruedas sirve al Señor. Yo tengo un ejemplo muy bonito aquí en la iglesia, que como un bastoncito va a servir al Señor. Usa una plataforma en la suela así, más grande, porque tiene cogido una de sus caderas. Y hay quienes tienen bien sus pies. Y dicen, hermano, vamos a la flor, oye, la flor. Dale, es duro. Y no tiene carro. Y él dice, hermano, yo
él se queda arriba, donde puede hacer arriba. Y se baja todo el cerro. Y caminando, llega y es el primero en estar frente a la puerta de la iglesia. Hay que destacar, ¿no, hermano? Lo que hay que destacar. Y asimismo hay que señalar y condenar cuando si el pueblo es vago y irresponsable. Amén. Mejor me hubiera ido de viaje, dicen muchos hoy. Mi querido hermano, hay un llamado, hay una responsabilidad. Dice el Señor para concluir en Lucas, porque da un argumento adicional. Entonces, mi querido hermano, verso 61, también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida. ¿De quién? Aquí hay algo adicional. Primero de los que están en mi casa. Mi querido hermano, era evidente que todo esto aducía a la familia, la prioridad de la familia. Señor, mi casa, y mi esposa, y mis hijos, y mi padre, y mi madre, y mi perro. Jesús le dijo: ninguno. Y esta es la moraleja, así que si lo quiere ver con un cuentito, pues verlo en el cuento. Esto es palabra de Dios. Esta era prácticamente la enseñanza donde se quiere llegar. Ninguno que poniendo su mano. El problema es que mucha gente no sabe que desde el día en que Jesús entró en su corazón, fueron ya reclutados ¿para qué? Para el arado. Pero hay gente que se ha detenido con el arado, que está ahí, y les cuesta ¿qué cosa? Avanzar con el arado. Porque donde está el parado, está su trabajo, están sus hijos, están sus posesiones, están sus negocios, está su salud, está su bienestar, está todo lo que él valora. Ninguno que poniendo su mano en el arado, como la mujer de Lot. ¿Por qué? Por eso murió la mujer de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué implicaba mirar atrás? ¿Qué le implicó a ella mirar atrás? ¿Qué fue? Hay quienes dicen, no tenía que mirar la lluvia del fuego. No, esa no fue el asunto. Al hacer esto, ella dijo: mi casa, Señor, mis ollas recién las compré, no las he estrenado. La gallinita que me regalaron no la vi poner un huevo. Porque eso sí, servir al Señor es sinónimo de exigirse. Eso sí, servir al Señor es sinónimo de eximirse. Explico. Por servir, en muchos cumpleaños de tus hijos no vas a estar. Y te van a decir: mal padre. Y de arriba te van a decir al oído: buen hijo. ¡Tonto! ¡No fuiste al viaje! Y te van a decir allá arriba: tranquilo, que acá es tu viaje. Eso mucha gente no quiere pagar. Eso es mirar hacia atrás. Amén. Feliz día de los difujos. Muchos están como muertos hoy día. Hay que orar por resurrección. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto o está calificado, es lo que quiero decir. Ese es el término en español nuestro. Está calificado para el reino de Dios. Muchos quieren ir al cielo. La pregunta es: ¿en qué condiciones quieres ir?
¿Sí? Todos queremos ir. ¿En qué condiciones quieres ir al cielo? Y amado hermano, yo creo que hoy Dios nos habla. ¿Verdad? Pero no salgas, como suelo decir, golpeándote el pecho. No salgas golpeándote el pecho. Sale determinado, no como el que escriba. ¿Se acuerdan lo que le dije al inicio? Dios habla a través del mensaje. Y muchos dirán, ahora sí, Señor, ahora sí. Mañana la flor. Evangelizar, rico, es feriado. Es con feriado. Y sin feriado. Que hay. Amén. Y querido hermano, hay mucho en la obra. Grande es la obra. La mies se escucha y pocos son los obreros. Amén. No dejes que otro tome tu corona. Porque hay muchos que sin darse cuenta se están llenando de gloria y otros de negarán. Amén. Penosamente los que están llevando gloria y honra en Dios son pocos. Y los que se están quedando oxidados, ¿sí? Con óxido, con lava, son la gran mayoría. Amén. El Señor te desoxide, saque todo polvo, todo tipo de decir, te lava, te limpie y te abrillante como la plata, para que brilles y mantengas ese brillo en Cristo Jesús. Que la gloria y la honra sea para Él, solo para Él y solo para Él. Que Dios te bendiga. Aleluya. Con nosotros, el culto del permanente. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar por la ofrenda y también por los hermanos. Bendito Dios y la felicidad, Señor. Agradecidos estamos de los cielos, Señor.